Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Generación. Esta vez sí vamos a estar con la primera de las soluciones que planteamos para que la economía de nuestro país pueda encontrar un nuevo rumbo. Un rumbo que ha sido afectado por un déficit fiscal muy pronunciado de 11 años aproximadamente, que tiene que ver con un gasto estatal muy elevado, sobre todo el gasto corriente en sueldos y salarios, y que esta primera solución precisamente va a atacar ese problema. Tiene que haber en este país una reforma fiscal que tienda a reducir el gasto corriente, y para empezar con este cambio, con esta solución, lo primero que se plantea es la privatización de las empresas del Estado. Y para tratar de resumir a todas ellas, estamos hablando de empresas del Estado Nacional, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Creo que ninguna institución del Estado, que ningún gobierno, sea nacional, departamental o municipal, debe estar a cargo de una empresa, porque el Estado es un mal administrador, el Estado es un mal gerente, de tal manera que es importante que lo que se busque es llevar a estas empresas a quienes saben hacer empresa. Y vamos a dividir estas empresas estatales en dos, en las que terminan siendo demasiado obvio que deben ser traspasadas al sector privado, y algunas otras cuyo manejo de recursos naturales, por ejemplo, hace su tratamiento un tanto más sensible. Vamos a empezar con el primer caso y vamos a hablar, por ejemplo, de la empresa BOA, que es algo que ha venido llamando la atención de toda la población boliviana por el mal servicio que presta esta empresa, en primer lugar, y segundo, en la revisión ya de los números, por la cantidad de dinero que pierde. En el caso de BOA, esta aerolínea en el 2020 hay datos que nos dicen que gastaba en personal, en sueldos y salarios, aproximadamente 180 millones de bolivianos, unos 26 millones de dólares aproximadamente, y que pese a los ajustes que ha realizado, reduciendo personal y reduciendo los sueldos del personal restante, ha disminuido un 27%, pero se ha quedado aproximadamente con unos 131 millones de bolivianos en gasto anual en sueldos y salarios. Una desproporción si uno piensa en que la empresa pierde dinero. Si ganara dinero y fuera autosuficiente, bueno, vaya y pase. Pero la empresa pierde una gran cantidad de dinero. Desde el 2020, BOA tiene una pérdida de aproximadamente 100 millones de dólares. Y tiene una deuda por 38 millones de dólares adicionalmente. Es por eso que esta empresa termina siendo una carga para el Estado Nacional. Y porque toma malas decisiones. Tenemos que pensar que BOA tenía desde el año 2023 tenía vuelos que iban hacia Cuba y hacia Venezuela, con datos que nos dicen que los vuelos iban prácticamente vacíos. Entonces, ¿qué transportaban estos vuelos si no eran personas? Lógico, tiene que haber un déficit en los libros, por lo menos, de BOA, porque no trasladaban absolutamente nada o trasladaban algo que no sea personas. Lo cierto es que estos números en rojo nos muestran que hay malas decisiones dentro de esta empresa, que son decisiones más políticas que empresariales, y esto terminan afectando, por supuesto, a los recursos de todos los bolivianos, porque esas pérdidas las pagamos tú y yo. Que haya vuelos a Venezuela y a Cuba cuando no hay naves para abastecer al ciudadano boliviano para trasladarse incluso dentro del país es una barbaridad, y esto debe cambiar a fuerza. El otro caso que vamos a ver es el del gas. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el gas en Bolivia, y vamos a hablar de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Si vemos en el cuadro a continuación, las reservas certificadas de nuestro país han ido reduciéndose, llegando a un punto máximo en el 2002 con 54 trillones de pies cúbicos, bajando hasta el año 2023 a 4.5 TCF. Esta reducción, por supuesto, habla de la inacción que ha tenido yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Vemos que en el año 2005 la reserva que se le deja a don Evo Morales Ayma es de 26.7 TCF, y que a partir de ahí comienza la reducción gradual en el tiempo. Y si tenemos que hablar de mala información, vemos que las empresas que han ido certificando estas reservas son prácticamente las mismas. Estos recursos, estas exportaciones se realizaban a Brasil y Argentina, en menor proporción a Argentina en los primeros años y más intensivamente a partir del 2005-2006. Lo cierto es que son 4 pozos que han abastecido esta exportación, que son San Alberto, Sábalo, Margarita, Huacaya e Itaú. ¿Qué ha pasado con estos pozos? Estos pozos han sido descubiertos entre el año 1990 y el año 2004. ¿Sí? Y la exploración ha sido realizada entre el año 1991 y el año 2005. Lo cierto es que en ninguna de estas dos actividades ha tenido parte el movimiento al socialismo. Es decir, con la producción que viene abasteciendo a este país desde el año 2005, casi 20 años,
el movimiento al socialismo no tiene nada que ver. Lo único que ha hecho Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es administrar los ingresos que han generado estos pozos y, por supuesto, entregárselos al Estado para que gaste lo que no corresponde. Y es más, Yacimientos Petrolíferos, pero no vamos a tocarlo ahora, tiene gastos realmente injustificados y enormes. Lo cierto es que genera utilidades, pero no las que debería generar esta empresa del Estado. Y bien, nosotros si seguimos viendo el cuadro, vemos que, por ejemplo, San Alberto ya ha empezado su fase de declinamiento en el 2015 y el campo de Itaú empezó en el 2020. Lo cierto es que ya con las reservas que tenemos no alcanza para poder abastecer lo que necesita, en este caso Bolivia, para mantener sus exportaciones. Ahora, ¿cuáles han sido los factores claves de desarrollo del boom gasífero en Bolivia? Uno tiene que ver con el hecho de que la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil ha fundamentado la explotación de estos campos petroleros. Y hay que decirlo, las empresas que han realizado estas inversiones, que son las responsables de esta generación de recursos, son extranjeras: Petrobras, Repsol y Total. ¿Qué ha pasado con la ley de hidrocarburos? Por supuesto que se ha desincentivado a estas empresas para que sigan realizando inversiones y simplemente han realizado servicios como terceros. A partir de esos momentos, por supuesto, ¿quién va a tener ganas de invertir si le van a bajar los ingresos? Y ahí hay que ver un poquito cuál es el enfoque que tiene el movimiento al socialismo. Se dice, por supuesto, que a partir de la ley de hidrocarburos los ingresos del país han incrementado considerablemente. Por supuesto, en cualquier actividad, si le cobramos más impuestos a la empresa, el Estado se va a quedar con más dinero. Pero la inversión realizada a partir de estos años, cero, nula. Yacimientos podrá contar las historias que quiera, pero o no las hicieron o fueron muy ineficientes al hacerlas, porque no han generado nuevas inversiones, no han generado nuevos yacimientos, de tal manera que Bolivia está pasando por el mal momento que ustedes conocen en este momento. Es por eso que no ha habido sostenibilidad en la generación de ingresos a través del gas y por las exportaciones. Se ha generado una nueva expectativa a partir del descubrimiento del campo Mayaya Centro. Esto ha sido el año pasado, aproximadamente en el mes de julio, pero para que este campo produzca hay que meterle todavía más inversión, hay que meterle $400 millones y además la producción se espera que sea, en el mejor de los casos, a partir del tercer año, y si no, a partir del cuarto o quinto año. O sea que, ¿qué hacemos mientras tanto? Es un misterio total. Pero más allá de todo esto, lo que es importante ver es, primero, el desincentivo a la empresa privada. ¿Sí? Si estas empresas se hubieran quedado en Bolivia, por supuesto, y ahí les doy razón al movimiento al socialismo, ningún empresario se queda a perder, ¿sí? Y para ganar hubieran tenido que realizar inversiones. Y estas inversiones hubieran generado nuevos yacimientos y hubieran mantenido esta posición expectante que tenía Bolivia respecto a la exportación del gas. No se hizo de esta manera y bueno, estamos pagando las consecuencias. Lo cierto es que, más allá de todo esto, lo destacable también es la falta de previsión del Estado. No han hecho absolutamente nada durante tantos años. Por supuesto, esto le ha quitado sostenibilidad al gas, pero por otro lado, el gasto de estos recursos no ha sido preveyendo que el gas se iba a acabar. Si no querían hacer nada, genial, no lo hicieron, pero por lo menos el dinero abundante que se ha recibido en esos años debió haber sido invertido de diferente manera. Debió haberse destinado a cambiar la matriz productiva de este país, destinándolo a actividades como la agricultura, como la parte agropecuaria, incentivar a la exportación alternativa de otros recursos renovables, en este caso en el país, pero más bien se ha hecho todo lo contrario. ¿Sí? No solo que no le hemos tirado bolilla al gas, es decir, no hemos seguido invirtiendo en el gas, sino que la plata del gas no la hemos vuelto a hacer generar dinero. ¿Sí? No hemos pensado en que algún día nos íbamos a quedar sin el dinero y más bien, en vez de incentivar a los exportadores, les hemos puesto cupo, les hemos puesto techo. No les hemos dado la posibilidad de seguir creciendo. Esta es en este caso, la inconsistencia que tiene el Estado en el manejo de los recursos. Y les vuelvo a repetir, cuando se trata de generar recursos, y eso voy a repetir lo que dicen los mismos seguidores del movimiento al socialismo, los empresarios son los que se dedican a ganar dinero. Y en este caso, el problema de este país es que gastó demasiado y no generó dinero. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la posta ahora? Tenemos que dársela, lógicamente, al empresariado privado. El Estado es un niño bobo que se ganó la lotería. ¿Sí? Es esa la analogía. Es un niño bobo que se ganó la lotería.
se ganó 1 millón de bolivianos y lo primero que hace es gastarlos en un carro de $30.000 y comprarse un departamento de 100.000 y contrató a la empleada doméstica para que le haga la limpieza y la comida y contrató al jardinero y contrató al que le limpiaba la piscina y siguió pagando los sueldos, incluso contrató al que le lavaba el auto, es decir, extendió demasiado el gasto y encima las cosas en las que invierte son totalmente improductivas. Canchas, estadios, coliseos, museos, el palacio de gobierno impresionante que tienen, en las comidas, en los viajes, es decir, un gobierno derrochador, despilfarrador, que ni siquiera se preocupó, como les estoy mostrando, en regenerar este dinero para seguir gastando. Este niño bobo, que es el Estado, no se preocupó de generar más recursos para seguir gastando. Y por eso es fundamental, como primera medida, devolverle el rol que tiene a la empresa privada. Devolverle esa capacidad de generar recursos para el país, para que por lo menos tengamos ingresos a raíz de los impuestos. Esta es la primera solución. Seguramente vamos a seguir hablando de algunas otras y vamos a seguir discutiendo de algunos puntos. Te pido que te suscribas al canal, que me ayudes a compartir esta información con otras personas para que podamos generar debate. No te pido que estés 100% de acuerdo conmigo. No te pido ni siquiera que estés ni al 50%. Si estás en desacuerdo también es correcto, también es bueno. También es bueno que pensemos y que podamos dialogar estos temas. Es por eso que te pido que te suscribas al canal, que me ayudes compartiendo esta información, que le des un like si te parece que es una información útil y que comentes sobre todo en el video para que me ayudes a pensar también hacia adelante. No, nadie cree que tiene la razón absoluta, pero creo que habiendo testeado la falta de eficiencia del Estado en el manejo de la economía, en el manejo empresarial, es importante retomar ese camino, darle otra vez paso al mercado, que es sabio y es absolutamente correcto, devolverle a las empresas su rol, abrir espacio para la inversión extranjera, darle seguridad jurídica para que vengan a invertir a nuestro país y de una vez acabemos con ese chauvinismo absurdo, con el nacionalismo absurdo, que si le vamos a entregar el país a las empresas extranjeras, por favor, no es tiempo de eso, vivimos en un mundo globalizado, el que no vive con el mundo no vive. ¿Sí? Es igual que pensar que los viñateros tarijeños no son tarijeños de verdad porque venden su vino en Santa Cruz. Por favor, esas estupideces ya no tienen cabida en la economía. Hay que acabar con eso. Y creo que la primera solución es la privatización de las empresas del Estado para acabar con esa ineficiencia y para quitarle ese rol al Estado y que se dedique realmente a lo que debe dedicarse: seguridad, salud y educación. Que estés bien, nos vemos en el siguiente video y sigamos hablando de esto que nos interesa, que es Bolivia.